Ay, Dios mío. Ok. Hola, yo soy Corso. Y hace ya un buen rato que no nos vemos por aquí. Pero bueno, una vez dicho eso, vamos a empezar con un nuevo tema, quizá una nueva sección en este pseudo podcast. Y lo único que vamos a hacer, vamos a modificar un poquito las cosas que estamos haciendo aquí. En esta ocasión, vamos a leer juntos este muy buen libro que es El mito de las tres transformaciones por Juan Miguel Zunzunegui. Es uno de los autores en cuanto a historia se refiere que más me gustan, es de mis favoritos. Y lo que vamos a estar haciendo es leer algunos capítulos, quizá no todo el libro de jalón, pero sí algunos capítulos para ver más o menos si la historia de México es como nos la cuentan. Debo decir que mientras vaya leyendo, quizá encuentre uno que otro momento en donde sea preciso hacer alguna acotación, platicarles algo, contarles algo o aumentar el contexto que ya nos está dando este libro. Entonces, vamos a saltarnos un poquito de la introducción de más o menos a qué va este libro, lo vamos a dejar para otra ocasión. Así que vamos a iniciar con el primer capítulo. Y dice, la guerra y la paz en México. México nunca ha vivido en paz, nunca en toda su historia. Que los mexicanos aprendamos a hacerlo es la gran transformación que el país necesita y la única que nos ofrece un futuro. Nuestro país ha tenido grandes oportunidades de trascenderse a sí mismo, de superarse y de llegar a grandes alturas. Llevamos toda nuestra historia desaprovechando dichas oportunidades, precisamente por nuestro estado de perpetua guerra. Que de hecho, a ver, ponte a pensar, de hecho, ¿les gusta el Santa Claus que está ahí de fondo? Ya, pero se acerca la Navidad, ya falta muy, muy poco. Ya viene la Navidad, ya viene la... Bueno, X, como sea. Entonces pónganse a pensar, ¿cuántos periodos de paz y cuántos periodos de, pues, de guerra o de conflicto ha habido en México desde su fundación, incluso desde antes de su fundación? Vamos a remontarnos más hacia atrás, ¿ok? Pongámonos a pensar. Cuando México no era México, sino que era la Gran Tenochtitlan y las demás civilizaciones, de pueblos aledaños a ella, eh, eso sería, eran ciudades-estado, por llamarlas así, aunque no se constituían como tales ciudades-estado, pero para no confundirnos y que sea un poquito más fácil de digerir. Estas ciudades-estado, su economía estaba basada en la guerra, ¿ok? Entonces era agarrarse a los chingazos para, pues, progresar. Luego, con los viajes de exploración de Europa hacia América, con el objetivo de encontrar las Indias y abrir nuevas rutas de comercio, que al final eso no sucedió, terminaron llegando a un nuevo continente y pues con ello hubo muchos paradigmas que se rompieron en el mundo occidental. Bueno, esas son otras cosas que platicaremos en otros episodios. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Vienen los viajes de exploración, luego pasan algunos años, la conquista, luego la colonia, y durante la conquista que hubo derramamiento de sangre por el hecho de querer tomar y explotar los recursos naturales del Nuevo Mundo. Después, en la colonia, derramamiento de sangre y esclavitud, así como conflictos de ley y de siempre con los nativos que se negaban a dejar como que su estilo de vida que ya traían desde hace pues, mucho tiempo, desde un inicio. Vaya. Después, mucho tiempo, llega la independencia, ¿ok? Que de hecho, el tema de la independencia es algo bien curioso porque en los libros de texto y en general lo que se platica es que fue la guerra entre México y España, pero realmente eso nada que ver, eso no fue así, porque fueron como eh, criollos principalmente, porque eran los criollos los que querían la independencia, o sea, querían adueñarse del territorio que hoy es México y dejar de enviarle o de pagarle tributo, de rendirle cuentas a la corona española. Pero de hecho, ahí tengo un dato curioso. En el grito de independencia, dado por el cura Miguel Hidalgo, padre de la patria, llega un momento en el que le grita viva al rey de España. O sea, realmente la independencia no tanto. Yo más bien lo veo como una emancipación de uno de tus hijos rebeldes que ya pues no quiere vivir en tu casa, pero quiere seguir recibiendo como una especie de pensión. Más o menos. Lo que se buscaba era que pues, México ya no perteneciera como tal, que ya no fuera una colonia de España, sino que fuera una nación independiente y con ello pues, obtener nuevas rutas de comercio, ser reconocidos por otros países como Estados Unidos y pues llegar a ser una nación poderosa. Pero nada que ver, o sea, fueron indios, fueron indígenas pues, con criollos, con peninsulares y con muchísimos pueblos contra criollos, indígenas, peninsulares y pues la corona española.
Después viene la revolución, nuevos derramamientos de sangre porque pues, se buscaba que la revolución nos hiciera justicia en cuanto a los derechos del proletariado, entre otras cosas. Ya hasta tiempos más modernos, donde se puede llegar a decir que hubo un poquito más de pues, estabilidad, donde ya no hay tanto derramamiento de sangre, pero híjole, no creo que sea tan así. O sea, no, ponte a pensar, ¿y qué pasó con la guerra con el narcotráfico? Porque al inicio se declaró como tal y ya después, pues, al menos que yo recuerde, no se dio fin de manera formal a este conflicto, pero bueno, en esta ocasión procuraremos no meternos en temas de política. Así que continuemos leyendo. Nunca hemos vivido en paz. Es fundamental aceptar dicha premisa si queremos superar el estado de guerra interna en que estamos inmersos. Si queremos salir de la espiral de violencia que nos envuelve, de los radicalismos que nos dividen y de la intolerancia que nos fragmenta, de la rabia que nos enferma, del rencor que nos carcome. Nunca hemos vivido en paz porque no hemos forjado un país que invite a la paz, uno que permita a cada individuo viva con certeza y donde cada ser humano pueda vivir con plena dignidad su humanidad. Un país sin abusos, ni humillación, ni desposeídos invisibles y déspotas poderosos. Un país con igualdad de oportunidades en el derecho inalienable de la búsqueda de la felicidad. Sucedió algo bien curioso últimamente. A ver, es una desgracia, naturalmente, pero el huracán que golpeó Acapulco hace ya algún tiempo, a la fecha de subido este episodio, sucede algo bien curioso y es que demuestra cómo el capitalismo solo se aplica a la casta con dinero y el socialismo, por desgracia, se aplica a la clase proletaria, a la clase baja. Esta idea no es mía, cabe aclarar que la rescato de Diego Rosarín. Hay, hay mucha gente que le gusta su contenido, hay gente que no le gusta tanto, pero al menos en cuanto a esa idea, esa premisa, pues estoy un poquito de acuerdo. Y él dice que resulta y parece que en México el sector privado eh, digamos que vive bajo un estado capitalista y el sector público, la clase trabajadora vive bajo un sector socialista. ¿Qué es el socialismo y qué es el capitalismo de rasgos? En el socialismo, si tú tienes vacas, el Estado te las quita y te entrega leche, ¿sí? Así como a todas las demás personas que vivan contigo y vecinos y demás cosas. En el capitalismo, si tú tienes vacas, tú eres dueño de esas vacas y puedes hacer con ellas lo que tú quieras, ya sea venderlas, comerciar con su carne, vender su leche, y así como tú eres dueño de esa propiedad, de ese bien material, también eres dueño de las ganancias y de los riesgos. Entonces de ti depende de si tu negocio crece, si se incrementa o decrece. Por lo tanto, entonces eres dueño de ganancias, pero también eres responsable de las pérdidas. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué podemos rescatar de esta eventualidad en Acapulco? Bien sencillo. Si no estás tan metido en las noticias, te voy a comentar rápidamente que el sector hotelero es sector privado, al menos en su mayoría, en Acapulco, de empresas que no pertenecen a México, y sí, por favor, corríjanme, pero sé que la gran mayoría no pertenecen a la nación mexicana. Entonces viene este huracán, se crea un gran desastre, eh, una catástrofe, y resulta que entonces todo este sector hotelero empieza a buscar como que ayuda de papá gobierno para solucionar pues estos problemas. Y es como de, ok, cuando te conviene, o sea, pudiste haber tomado precauciones o en su defecto asumir las consecuencias de una catástrofe como tal, porque por muchos años estuviste explotando los recursos naturales de una tierra, ¿va? Que no es tuya, solo como que las rentas, aunque no es como tal renta, pero bueno, para ponerlo en términos cristianos, ¿no? Más o menos es algo así. Pero pues no te haces cargo de las consecuencias de ello. Y el sector, pues trabajador, la clase baja, es como de, bueno, ni modo papito, o sea, ¿qué quieres que se haga? Arréglatelas tú solo. Entonces, para los ricos, capitalismo, para los pobres, socialismo. Vamos a continuar. Paparará. México nunca ha tenido una verdadera transformación. Aceptar esa premisa es la única forma en que podremos transformarlo realmente y convertirlo en algo mucho más grande de lo que siempre ha sido. Aceptar la realidad ayuda a transformarla. Esconderla con discursos histórico-nacionalistas solo nos lleva al autoengaño y la ceguera selectiva. Nada se puede transformar desde ahí. Nunca hemos dejado de odiarnos unos a otros, por eso jamás hemos logrado transformar el país, y es difícil pensar que pueda ser transformado por personas que han dedicado vida y carreras políticas a incitar ese odio y esa división
con tal de tomar el poder, o por ciudadanos que están prestos al conflicto, el madrazo fácil y la menor provocación. Esa es la triste historia de nuestra clase política y de nuestro pueblo. No más discursos nacionalistas para filtrar la realidad, no más falsa dignidad de patriotera que se rasga las vestimentas cuando señala el evidente lado oscuro de un país que marcha por el sendero de la autodestrucción. Si hay que transformar al país es porque está mal, y si está mal es porque lo hemos construido mal entre todos, porque hemos permitido llegar a estos niveles, con nuestra actitud, con nuestra inconsciencia, con nuestro abuso, con nuestra mentalidad, con nuestra agresión y con nuestra indolencia. Cada quien debe indagar dentro de sí para saber qué tanto construye o destruye a México. Hoy se habla de transformaciones en la historia de México, pero todas implicaron guerra entre los que deberían haber sido hermanos, polarización, muertes por millones, odos encarnizados y por lo tanto, cada una de ellas solo pudo generar división y sembrar semillas de conflictos posteriores. Si hay que transformar a México, es momento de hacerlo de manera diferente, con un cambio colectivo de mentalidad, como una mente serena, con el bien común como premisa independiente e indispensable para que el pueblo pueda encontrar la paz. México ha tenido guerras y revoluciones, golpes de Estado, invasiones, reestructuraciones y reformas, dictaduras, sean personales o de partido, y fastuosas simulaciones de democracia. Pero nada de eso ha significado una transformación. México nunca ha vivido en paz por muchas razones. Quizá la más importante es que toda su estructura económica, política y social ha estado basada en la explotación, el abuso, el agandalle institucionalizado. Nuestro querido país siempre ha estado diseñado para que muy pocos vivan en la opulencia obscena, sí, que sostiene la miseria de los millones. Eso fue el virreinato, porque esa era la intención, pero nada cambió con la guerra de independencia, la de reforma o la revolución. La prueba más contundente de ello es que México sigue siendo un país con una estructura de injusticia y desigualdad, donde muy pocos viven en la exuberancia gracias a la indigencia de millones. Eso nunca se ha transformado. México nunca ha vivido en paz, porque esa estructura socioeconómica sustentada por la jurídica y la religiosa solo puede generar rencor social. Somos, pues, un país lleno de rencor, y así donde el rencor anida latente el deseo de venganza, normalmente disfrazada de justicia, o una idea de justicia que al final termina siendo venganza. Nunca hemos vivido en paz porque no tenemos la tradición de diálogo y acercamiento. Nuestra mente colectiva, arrastrando cientos de años de acondicionamientos absolutistas, solo concibe la idea de una verdad absoluta, la propia, y condena como enemigo todo aquel que no comparte esa única verdad, por lo que aplicamos desde lo religioso hasta lo político e ideológico en las relaciones laborales, familiares y de pareja. No hemos logrado ser una verdadera amalgama, siempre hemos sido una contraposición de tradiciones en vez de una fusión. Decenas de pueblos, etnias y lenguas coexisten en un país que nunca ha dejado de ser clasista, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y nunca ha dejado de ser racista, pues ese arriba y ese abajo siempre han estado determinados por el color de piel. México nunca ha vivido en paz, porque nunca hemos aprendido a respetarnos los unos a los otros, respetar que existen diferentes visiones de lo religioso, lo social, lo económico y lo político. Las diferencias siempre nos han arrojado los brazos del conflicto y no a los del diálogo, y las hemos solucionado a través de la guerra. Cuando ha existido dos visiones distintas de nación o proyectos diferentes de país, cada facción ha asumido que esto solo se puede de una lucha del bien y el mal, sin importar qué etiquetas se pongan los unos a los otros para poder obligarse. Nuestra identidad ha sido construida con base en el conflicto. México nunca ha vivido en paz. En México la verdad se impone por la fuerza. Ha sido así en cada periodo histórico que nos ha ofrecido la posibilidad de transformarnos y superarnos. Ya lo hemos mencionado hace rato. Toda nuestra mitología es un llamado a la batalla. Toda nuestra narrativa histórica tiene que ver con un país polarizado y partido en bandos mutuamente excluyentes. México siempre ha sido intolerante. Este país ha tenido tan solo dos periodos de orden en 2 siglos de historia, y ninguno tuvo nada que ver con la paz, sino con la represión. Uno fue el Porfiriato, 1876-1910. Un pequeño contexto muy rápido, el Porfiriato fue, pues, uno de los periodos más polémicos en la historia de México. ¿Por qué? Fue encabezado por el general Don Porfirio Díaz, que depende de dónde estés leyendo, probablemente se lo pongan como uno de los más grandes villanos de nuestra historia,
o como un mártir, alguien que realmente fue incomprendido y que hizo muchas cosas por el país, lo cual es cierto, pero que también llevó a la miseria a otro buen sector del mismo, lo cual también es cierto. Después del porfiriato viene el periodo de la Revolución Mexicana, que busca hacer justicia por precisamente todas las injusticias que hubo durante el porfiriato. O sea, darles más derechos a la clase trabajadora, la clase proletaria y clase baja. ¿Por qué? Hubo grandes desarrollos, pero solo para la clase millonaria, para los ricos, que muchas veces no eran del todo mexicanos, sino que había muchos extranjeros. Mientras unos se enriquecían, otros se morían de hambre, literalmente. Y ahí les van algunos datos curiosos, y es que fue en este periodo del porfiriato donde salieron como que algunas cosas que probablemente en el léxico mexicano popular ya no se encuentran tanto, pero siguen estando un poquito presentes. Por ejemplo, las tiendas de raya surgieron precisamente en este periodo, porque eran tipo Walmart, tipo Bodega Herrera, algo más o menos así. Entonces, pues bueno, ahí vienen las tiendas de raya, las tiendas del salario, etc, etc. Entonces viene la revolución mexicana y bueno, otro periodo de conflicto y de agitación para buscar la justicia por todas esas atrocidades que se hicieron durante el porfiriato. Y hay algunos que dicen que la revolución nunca nos hizo justicia y que en el subconsciente mexicano seguimos esperando a que la revolución nos haga justicia. Entonces recapitulamos. Uno fue el porfiriato, 1876-1910, que dio orden y progreso, pero nunca paz. Eso fue así porque el progreso lo disfrutaban unos y el precio lo pagaban otros, justo como fue el esquema decimonómico de la revolución industrial en todo el mundo. Fue el periodo de esplendor, pero para muy pocos, pues nunca en el siglo XIX cambió la estructura fundamental de injusticia y desigualdad sobre el que descansa México. El otro periodo fue la buena etapa del Partido de la Revolución, 1934-1970, que generó instituciones y desarrollo, pero nunca paz, pues una vez más dicho orden estuvo sustentado en la represión. El orden siempre se ha logrado en México porque un poder más fuerte está listo para aplastarnos, no porque cada uno de nosotros haya aprendido una vía pacífica para la resolución de los conflictos. El orden es mejor que el caos, pero orden no es sinónimo de paz. Que los únicos lapsos sin guerra interna estén relacionados con la represión política habla de nuestra violencia intrínseca. El orden a costa de la represión deja que el odio siga germinando. La verdadera paz es cuando la represión es innecesaria. México siempre ha necesitado represión porque siempre ha sido perfil para el abuso y la injusticia, la explotación y la tiranía. En 1810 comenzó el proceso que desembocó, sin mucho plan ni proyecto previo, la independencia. No fue la guerra entre un ejército mexicano y uno español. Fue el ejército insurgente formado por criollos, mestizos e indios contra un ejército realista integrado por criollos, mestizos e indios. Ningún bando tenía claro por qué causa peleaba, pero no dejó de ser el pueblo contra el pueblo para definir si se aceptaba o no el control por parte de la corona española. Muy pocos países, hay que decirlo, han obtenido su independencia sin violencia. Me parece que el país más joven del mundo, hasta donde las últimas cosas que yo investigué en videos y en una que otra lectura, es Sudán del Sur, ubicado en África. Y este país está sumido desde que surgió en una guerra civil. Vaya, no es que tenga un conflicto armado con alguna otra nación, sino que el conflicto está dentro del mismo territorio. Y sucede que depende mucho de las culturas, de la cosmovisión que tengan las personas dentro de su nación, es como va, o lo que determina mayormente más o menos el rumbo que van a tomar en un futuro. En este caso, Sudán del Sur es una nación que vive del ganado y de la guerra. A veces se comercia más o con armas o con cabezas de ganado y pues por desgracia lo obtuvieron su independencia como a punta de balazos. México como lo hizo a punta de balazos. Estados Unidos como lo hizo a punta de balazos. ¿Sí? Países latinoamericanos y sudamericanos como lo hicieron igual a punta de balazos. Entonces, como dice aquí, son muy contadas las naciones que obtuvieron su independencia sin tanta violencia porque siempre ha habido violencia en mayor o menor medida, pero siempre ha habido. Son muy pocas las que no, realmente. Vamos a continuar. México nació como imperio de la mano de Agustín de Iturbide en 1821, que depende, pero es muy probable que también te lo pinten como uno de los grandes villanos de la historia mexicana, aunque pues, mira, no hay villanos y no hay héroes según la perspectiva pues, de este humilde joven, ¿verdad? Solo hay personas que
La historia o los benefició o no, depende de los intereses políticos de la época. Entonces, bueno, hubo entonces monárquicos y republicanos, posturas contrarias. No, hubo entonces monárquicos y republicanos, posturas contrarias. Jamás se buscó recurrir al diálogo, y en medio de una serie de guerras mutuas y traiciones, triunfó el bando de la República. Mexicanos tuvieron que matarse contra mexicanos por establecer un régimen que nada cambió para la población general, que no veía que un rey o un presidente cambiaran su situación precaria de vida. Que el explotador resida en Madrid o en la Ciudad de México, poco cambia la vida del explotado. Vamos a dejarlo por aquí. 22 minutos me parece una cantidad de tiempo bastante razonable para volver a arrancar máquinas y volver a más o menos a lo que ya estábamos acostumbrados. Me parece que con todo lo que hemos leído aquí, pues ya es como que una carga importante de información que asimilar y pues también para que no nos saquemos esto tan rápido. Pues bueno, espero te haya gustado, te haya entretenido y a ver si te ayudó y aprendiste algo de ello. Yo estaría encantado y estaría muy muy feliz de ello. Debo decir que esto no va a ser la única lectura que vamos a estar aquí pues leyendo, valga la redundancia, sino que también vamos a leer un que otro cuentecito, quizá algo del Principito y empezar a hablar más o menos de ello, así como los temas habituales de curiosidades, cultura general y pues ya veremos. De hecho espero también traer invitados, gente que le guste compartir el hablar frente a una cámara y tener un micrófono, pero bueno, eso ya será en un futuro. Así que nos vemos, yo soy Corso.